Muy bien, familia, pues sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir el mensaje del día de hoy. Creo que el día de hoy existe una festividad cultural, social que nos rodea, que no podemos dejar de voltear porque nos abraza, ¿no? Finalmente, el Día del Padre no es eh, no hace tanto boom como el Día de la Mamá, definitivamente. Por más que pudiéramos nosotros, fingir, pues no, nunca termina siendo lo mismo. ¿Qué podría reflejar esto? Bueno, pues los niveles de consumismo, ¿no? No se reportan tantas ventas a nivel nacional como se reportan en el Día de las Mamás. Incluso Navidad llega a competir, o más bien pues entre el Día de la Mamá y Navidad llegan a compartir más o menos el nivel de gasto y consumo. Y esto, bueno, pues sin lugar a duda, podríamos pensar que deja a los papás como un poco rezagados, olvidados, pero hay temas culturales, hay temas un poco como que también eh, algunas cosas se han ido rompiendo, algunas se van acentuando, la participación del hombre en la casa, pues, pues ahora la disolución de las familias no solamente viene por el esposo, ahora tenemos ya otro tipo de estadísticas, ya ha incrementado mucho más de parte de la mujer el abandono en el hogar y se están convirtiendo ahora aún más los hombres en padres solteros, mucho más los números que en años pasados, y también muchos índices, ¿no? Como un ejemplo, el índice del alcoholismo en las familias. La mayoría en años pasados teníamos el conocimiento que el alcohólico era el papá. Pues mentira, ahora ya no es así, ahora estamos en el 50 y 50%, es decir, que la tasa de alcoholismo de las mujeres ha aumentado, ha subido y ahora también es un indicador y un índice para propiciar la separación familiar, el alcoholismo de las mujeres. Entonces, la situación se está poniendo ruda. Respecto a mi experiencia en las zonas más vulnerables, en donde Dios me ha permitido trabajar en los últimos 3 años, mi experiencia es que se está muy acentuada la ausencia de papá y la ausencia de mamá. ¿A dónde nos lleva la ausencia de papá y mamá? Bueno, pues nos está llevando a una sociedad mucho más descompuesta, una sociedad en donde los niños aprenden como pueden. Hay comunidades en donde tampoco crean que todo es como nos imaginamos, que, es que los niños de ahora se educan a través del Internet, por las plataformas, por YouTube, por la escuela que mucho tiempo se estuvo dando de manera virtual. Pues no, hay muchos lugares en nuestro país que no hay luz. Pues, ¿cómo va a haber Internet si no hay ni luz? Y esto se los digo, pues, como parte de la experiencia de caminar en esas comunidades. Hay lugares en donde no hay señal de la televisión normal y hay casitas en donde tienen que rentar servicios como Sky, casitas de lámina de cartón que tienen un poste, un tubo ahí, en donde tienen ahí la antena del Más TV que les permite tener acceso a televisión abierta. Y esto es fuerte porque, pues, por un lado, son comunidades, colonias que van creciendo y no me dejarán mentir, hace 2 semanas, 3 semanas máximo, hubo un incendio muy fuerte, en uno de los tiraderos. Pues, ahí cercas, en San Sebastián, nosotros tenemos un centro comunitario y, pues, nos damos cuenta, ¿no?, de la necesidad
Pues esas zonas es de lo que estoy hablando. Esas zonas donde está llegando apenas la luz, donde no hay drenaje, zonas en donde no existe el código postal, en donde no ha pasado Google Maps. Ustedes ponen la dirección y no hay fotos, no hay fotos. Y no es como aquí que en la ciudad o en zonas más urbanizadas, que podemos poner la dirección, incluso podemos ir como caminando, viendo las calles, las fotografías de Google. Pues no, en esos casos no. En ese contexto, ¿de dónde aprenden los niños? No, pues está muy difícil la situación. Hay una gran ausencia de papá, de mamá. Y el día de hoy, no, la intención no es hablar mucho acerca de esta paternidad. No quiero desaprovechar la oportunidad de hablar de una paternidad que nos ha bendecido, una paternidad que nos ha escogido, y es la paternidad de Dios. Y yo sé que culturalmente podríamos voltear a ver las diferencias entre la maternidad y la paternidad. No sé, en el colectivo, aquí entre nosotros hay 9 dispositivos. ¿Qué podríamos pensar en la vida? ¿Quién fue más duro en su enseñanza, en su educación? ¿Fue papá o fue mamá? ¿Cómo podríamos medir esta parte? ¿Los hijos de quién aprenden más? ¿De papá o aprenden más de mamá? Eh, Hay cuestiones eh, sociales y biológicas que apuntan, y son teorías nada más, porque he visto más de un caso que se rompen. Teorías en donde dicen, ay, cuando nace una niña va a ser muy apegada a su papá. Cuando nace un niño, ay, van a ser muy apegados a su mamá. Sí, los niños con la mamá y las niñas con el papá. ¿Cómo es la educación de papá? ¿Es dura? ¿Es áspera? ¿Es a través del golpe, de la reprensión? ¿Cómo nos imaginamos? Hace algunos años, fíjense la gran diferencia, hace algunos años, eh, se concebía que la mujer se quedaba en casa y que la mujer al quedarse en casa, pues es la que le entregaba la, pues, pues todo el historial de travesuras que hacían los hijos. Pero esto ya no existe. Y de verdad, familia, hagamos conciencia, esto ya no existe, ya se va reduciendo cada vez más. Es difícil que una familia se sostenga con un solo salario y hoy en día la participación de la mujer ha aumentado muchísimo. Entonces, pudiera ser en algunos casos que es la mamá la que se ausenta de trabajar y llega a la casa, al hogar, y entonces ahora es el esposo o el papá el que da las malas noticias. Antes veíamos muy claramente que el papá es el que recibía todas esas malas noticias y entonces es el que decía, te portaste mal en el día. Pues ya no había oportunidad de corregir la versión de mamá, era solamente asumir la corrección, y entonces papá muchas veces socialmente, eh, se podría visualizar, incluso hasta el punto de estigmatizar como este, pues sí, esta participación dentro de la familia de justiciero, pues de golpeador, de que era el que sancionaba todas estas malas conductas. Pero hoy en día ha cambiado. Hoy incluso vemos muchísimas familias, de verdad muchísimas familias, en donde es los abuelitos, la abuelita sobre todo, que es la que recibe a la mamá, y la abuelita es la que les dice, hija, tus hijos hicieron esto, esto, esto y el otro. Y ahora es la mamá la justiciera. Y ese papá, por ahí, en muchos hogares no está.
estamos caminando en una situación en donde la sociedad ya no es como antes. Y gracias a Dios, demos gracias a Dios en todo tiempo. Pero hay una paternidad que no cambia. Hay una paternidad que no tiene variaciones. Y esta es la paternidad de nuestro Papá Dios. Pero de aquí, de esta paternidad, podemos tomar principios, valores, dirección y revelación para poder encaminarnos en la educación a los hijos. Yo en lo particular, les voy a ser bien honesto, paternidad no es algo que solamente un padre puede hacer. Los padres también ejercen maternidad, como la mujer también puede ejercer paternidad. Así es que tenemos que caminar un poco en estos conceptos, porque podría alguien aquí presente decir, esta predicación es solo para mi esposo. No, chiquitos. Paternidad se ejerce desde la autoridad. Paternidad. Ahora, me crean o no, les voy a dar un secreto. Ejerzo paternidad sobre ustedes. Y hay cositas que en el futuro ustedes conocerán, ya sea por mi boca o por alguien más, pero en el futuro les será revelado aquellas cositas con las que yo me enfrento a la iglesia y en donde digo, Padre, pero ¿qué pasa? Neta, me tengo que aguantar. Y sí, aguanta como papá, aguanta, ejerce paternidad. Y el pastoreo está ligado íntimamente a la paternidad. Ay, chirrión, pero si estos yo ni los parí, yo ni los concebí, ¿y cómo estuvo, no? ¿En qué momento ya me metí en esta bronca? Bueno, porque precisamente la paternidad la puede ejercer incluso alguien que no es mi papá biológicamente. Y esto es algo muy interesante porque cuando una mujer pues se casa con un hombre o un hombre se casa con una mujer y ambos tienen hijos que no son biológicamente suyos, hoy en día muchas familias funcionan así. Tú hazte cargo de tus hijos. Están dentro del matrimonio y hay hombres que no quieren ejercer paternidad con los nuevos hijos. Y hay mamás que no quieren ejercer maternidad con los nuevos hijos. Y hoy en día estamos viviendo un tiempo en donde las familias tienen tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Es decir, el papá llega con 2 hijos de otro matrimonio, la mamá llega con 2 hijos de otro matrimonio y ya juntos llegan a tener más hijos. Entonces, hay 3 grupos. ¿Complejo? Sí. Pero es más importante entender esta realidad, visualizarla, tenerla presente, porque es justo, aleluya, es justo las familias que Dios nos está mandando a esta nueva generación a llevarles el evangelio. Y dentro de las cosas que podemos compartir con estas personas, con las familias, es acerca de la paternidad, acerca de cómo Dios ejerció paternidad sobre Jesús, cómo Dios sigue ejerciendo paternidad en nosotros y cómo esos principios de paternidad pueden ser aplicados completamente a nuestros hijos, a los hijos de nuestra pareja, a nuestros hijos en Cristo y a todos los hijos que Dios nos permita. Termino con esta parte.
No voy a dar muchos detalles, pero en una ocasión estuvimos sentados, todo el equipo pastoral, y me preguntaron acerca de un problema que existía en ese momento. Me preguntaron, ¿tú cómo ves este problema? Y en ese momento yo expresaba que como hijo me sentía muy frustrado por ver tan separados a mis papás espirituales. Pero fíjense aquello que dije ese día, y estamos hablando de hace como 15 años. Ese día yo dije, pero no puedo permitir que este enojo, o esta tristeza, o esta frustración que hoy siento a mis padres, yo no puedo permitir que haga raíz en mi corazón. Porque dije esto, porque un día yo voy a ser papá y me gustaría tener hijos que sean capaces de perdonarme y de amarme, incluso si me equivoco. Esas palabras tuvieron un peso ese día y fue la primera vez que me hice cargo de ese sello. A partir de esas palabras, me ungieron y oraron por mí y me presentaron como la persona que se iba a quedar a cargo mientras nuestros papás espirituales iban a montar. Ha pasado el tiempo. No tengo hijos biológicos, pero he sentido así, miren, así con la lengüita, así, poquito, de lo que se siente ejercer paternidad. Es decir, tener una interacción con alguien que sientes que está como a tu resguardo, pero que tienes que procurarles algo, alimento, procurarles algo. Y a veces, de verdad, en esta mínima y pequeña parte de la paternidad, a veces le digo a Dios, Dios, si esto es difícil con la iglesia, Dios bendiga a los padres, porque de verdad educar a un hijo, yo lo veo como algo de dioses. Entiéndase que digo dioses con D minúscula, pero sin lugar a dudas, la paternidad es de dioses. Iniciemos. Voy a compartirles una pequeña presentación. En Hebreos capítulo 12, para todos aquellos que quieran ver su Biblia, de todas maneras voy a poner aquí en la pantalla Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Ahí está. Si de repente no la pueden ver, me avisan, porque puede ser que sea lo que esto. ¿Va? Muy bien. Ay, ay, ay. Pues arrancamos. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Las 9. Ah, estamos muy bien. Esto va a ser corto. Va a decir, este siempre dice así, pero no, es en serio. Porque hubo anuncios y larga la introducción. En fin, puestos los ojos en Jesús. Capítulo 1, capítulo 12, versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, a nuestro alrededor, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. De todo peso y del pecado que nos asedia.
de ese pecado que nos quiere poner trampas, de ese pecado que nos quiere poner tentaciones. Y corramos, y este es algo bien importante, familia, sobre todo todos aquellos que dicen, ¿cómo puedo ejercer paternidad? Ah, pues ahorita vamos a ver. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Miren, primer punto del ejercicio de la paternidad. Escuchen bien esto, papás. Hijos, la paternidad es una carrera. La paternidad es una carrera. Pero hay muchos papás que quieren que, lo voy a decir así, no se me ofendan, si me pongan triste, ¿verdad? En una carrera, voy a decirlo así, bonito. Yo creo que hay ciertos fenómenos televisivos que nos pueden servir de referencia. Ustedes saben, normalmente no uso estos ejemplos, pero sí es muy famoso el tema del hexatlón, ¿no? Es un programa televisivo que transmite carreras deportivas y estas carreras, tienen obstáculos, tienen dificultades, tienen una exigencia muy fuerte sobre los cuerpos de la gente que participa. Pero fíjense qué importante es. Este, este programa tiene un éxito tan alto porque la gente que mandan a traer, fíjense, no es gente que la traen solo por su fama. De hecho, la fama es lo mínimo de las características de estas personas. Mandan a traer atletas de alto rendimiento. Y de repente, cuando veo en la pantalla, pues, ¿cómo creen? Pues, si este es el corredor tal, ¿cómo creen si este es el de taekwondo? ¿Cómo creen si se trajeron al de las pesas? ¿Cómo creen si es la de jiu-jitsu? O sea, no sé si ustedes son fan de las olimpiadas, pero la gente que presentan como gente olímpica, se los prometo, es real, sus medallas son reales. No entra cualquier novato y cualquier persona fuera de forma. No puede, porque la exigencia física es muy alta. Para no poner de ejemplo a Gustavo, me voy a poner de ejemplo yo. Imagínense que un evento como estos me invita a mí, que peso más de 100 kilos. ¿Ustedes creen sinceramente que el Carlos, por muy mucha bendición que tenga de parte de Dios, sinceramente creen que va a durar una semana corriendo ahí? No nos hagamos, no va a suceder, no va a suceder. ¿Y qué es lo que le va a pasar al Carlos? Pues que se va a agotar, va a perder la paciencia, va a llorar, va a gritar, va a sudar y va a terminar lastimado y va a ser, fíjense qué feo, va a hacer que su equipo lo odie, su equipo se desespere, que su equipo pierda, que pierda regalos, que pierda juegos, que pierda oportunidades, que pierda la gente interés por ver un participante tan mediocre, tan mal preparado, tan obeso, tan sin forma, tan sin chiste, tan fuera de lugar. Y ahí les va lo rudo. Pues hay papás que se meten a la carrera de la paternidad así, la verdad.
La carrera de la paternidad es de alto. Y en esta carrera se meten hombres y mujeres que no saben lo que quieren. Se meten hombres y mujeres sin tener realizados sus sueños, sin tener realizadas sus metas. Unos se meten a esta carrera como si los hubieran raptado, porque no hubo una preparación física, ni mental, ni emocional. Y en un momento de calentura y arrebato, de repente, ¡pum!, ya tiene la muchachita, ya tiene el hijo, el muchachito ya tiene, le salió embarazada la novia. No voy a criticar esta parte, pero voy a dar mi posición. Y entonces los papás los quieren casar a fuerzas. Mi posición sobre esto es: no se casen ahora, no se casen. Uy, pero ¿qué estás diciendo? ¿Le va a faltar el papá? Pues es que ya vieron lo que sucede. Ya tenemos evidencias de lo que sucede. Cuando tú casas a un hombre o a una mujer a la fuerza, porque hay un niño de por medio, porque hay un bebé y un fruto, un producto. ¿Queremos esto en nuestras iglesias? Pues no, nosotros quisiéramos que hubiera jóvenes que puedan tener un éxito académico o que pudieran tener un éxito en sus vidas. No precisamente que lo académico sea la base y el fundamento para tener una gran vida. No, ni siquiera viendo eso, ni deposito mi fe en que un documento universitario les garantice una vida plena y feliz. No, pero sí les ayudaría, porque en ese trayecto de preparación académica se van a encontrar con muchos retos, con muchas dificultades, frustraciones y tristeza. Pero también van a conocer gente, otras opiniones, maestros, amigos. Les va a dar oportunidad a veces de viajar, a veces de conocer a gente de otros países, otras culturas, otras perspectivas, otra manera de comunicación, otra manera de hacer sociedad, otra manera de leer, otra manera de escribir, otra manera de amar. Pero hay muchos que entran en la carrera de la paternidad por chiripazo. ¿Y qué pasa cuando se entra en una carrera de tan alto rendimiento, con un sobrepeso así, con una falta de preparación tan brutal? Pues es muy desastroso, es muy terrible. Pero esta carrera tiene una clave. Esta carrera se entra con paciencia. Paciencia. Esto de la paternidad, si algo lleva, es paciencia. Paciencia. Hace poquito me hablaba una mujer y me explicaba un problema con un hijo, 20 años. Le decía: tienes que negociar con tu hijo. No, yo con ese no voy a negociar porque ya me tomó la medida, ya se brincó. Tienes que negociar. Le digo: sé sincera de una cosa, ¿has perdido la paciencia con él? Sí, sí la he perdido. Recupera tu paciencia porque no vas a salir viva. Y si algo puedes hacer todavía por tu hijo, es a través de paciencia. Quiero adelantar un punto en esto, papás. El resultado de tu paciencia no tiene que ser medido con el resultado de otros padres.
con el resultado que viste o ves o puedes ver en otros hijos. El resultado de tu paciencia es solo y únicamente bendición a tu familia y tus hijos. No tienes por qué comparar el estado de tu paciencia con alguien más, ni con un familiar, ni con un amigo. Los temas que pueden negociar una paternidad serán exclusivos del contexto. Las medidas que tú tengas que tomar en medio de la conciliación y reconciliación y negociación entre tú y tus hijos es solamente tuyo y de tu casa. No tienes que agradar al mundo. Sé íntegro con Dios. Sé íntegro con Dios y el resultado será eterno. Pero corre esta paciencia, corre esta carrera con paciencia. Y la paternidad, pues se tiene que enfrentar con la mamá, se tiene que enfrentar con el papá, se tiene que enfrentar con las familias, se tiene que enfrentar con la religión. Fíjense, como iglesia, en lugar de dar herramientas y elementos para facilitar la paternidad, a veces nosotros, o no nosotros precisamente, pero a veces la religión, en lugar de aportar, Dios bendiga grandemente a los padres que sus hijos les han revelado homosexualidad. Aquellos padres que tienen, algunos padres se sienten culpables y utilizan frases como que me salió homosexual mi hijo. No, no es una ruleta rusa. Hay muchos aspectos, o quizás no muchos, pero sí hay varios aspectos que tomar respecto a homosexualidad. Pero desde la paternidad, imagínense un caso así en donde paciencia es fundamental. El amor de esos padres hacia sus Jiménez López, ¿quieren participar? Familia Jiménez López. No, creo que no quieren participar. Ahí está. No, ya, mutearon. Paciencia. La carrera que a ti te tocó no es la misma carrera que a tus hermanas, que a tus hermanos, que a tus primos, que a tus vecinos. Es que a mí me tocó los peores hijos, es que a mí me tocó las peores hijas, es que a mí me tocó la peor familia. No. Dios escogió a los miembros perfectos para esa misión. Pero necesitas a Cristo, definitivamente. Una carrera que se necesita. Y que de mi corazón les digo que ojalá las nuevas generaciones, los chicos, como los chicos de la música, que ojalá se encuentren con la paternidad en un momento en donde no solamente sus cuerpos están preparados biológicamente, sino también su mente. Que sean estables en sus emociones para poder acceder a un nuevo nivel. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por supuesto. Porque ¿de dónde vamos a tomar nosotros principios, valores, dirección y revelación respecto a paternidad? Pues veamos a Jesús. No tienes que voltear a ver a nadie más. E incluso las vidas de nuestros líderes políticos y religiosos
están también a expensas del error y el fracaso, mientras que sigue siendo Jesús la perfección, donde no hay falla, donde no hay error. Porque yo podría acusar, es que mis padres no me enseñaron a ser buen papá, por eso no tengo las bases de una buena paternidad. No seas tonto, no seas tonta y no te excuses. Porque si ya estás dentro de una iglesia, sabrás que nosotros predicamos acerca de las cosas que Dios puso en nosotros. Poder, autoridad y dominio propio. Tienes todos los elementos para darte cuenta que si la paternidad de tu papá y de tu mamá, la paternidad de tu casa fracasó, tú en el nombre de Jesús y con Jesús puedes levantar una nueva paternidad para tu vida. Yo puedo decir también, es que la paternidad de mis padres espirituales fracasó. Si ellos fracasaron, ¿qué esperan de mí? No, tranquilos. Pasa exactamente lo mismo. Por eso Dios nos permite mirar y ver muchas experiencias de dolor y fracaso, no para juzgar el pasado, sino para aprender y no repetirlo en el futuro. Así es que atentos, tu miradita en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, ya no vemos a un Jesús que está sufriendo en la cruz, no. Jesús trascendió y el lugar en este momento de Jesús es a la diestra de él. 3. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. El 4 es algo muy poderoso. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, dice. Y aquí sí, pónganse el cinturón de seguridad, amárrense a la silla, sáquense la cerilla, porque pocas veces hablamos de esto, pero es importante decirlo porque pensamos de repente, porque somos comunidad cristiana, como que tenemos algunos principios, y como siempre la advertencia, justicia no es la invitación a pecar, no, justicia no es invitación a pecar, y por eso tenemos que tocar estos temas para entender cuáles son los parámetros de corrección de parte de Dios. Agárrense, apriétense en ahí el cinturón de seguridad. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado, se nos olvida la exhortación que como a hijos, Él nos dice, o Él se dirige a nosotros diciendo, hijo mío, aquí tú puedes poner tu nombre, Alicia, Miriam, Ray, Betty, Carlitos, Mari, Luis, Reina, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¡Ajá! ¿Qué acaso Dios disciplina? ¿Que esto no era del Antiguo Testamento? No inventen. Hemos llegado ahí, los que estamos llevando el discipulado. Pero ya hay muchos que ya tienen bigotes largos en el Evangelio. Estamos leyendo el Nuevo Testamento. Así es que aquí es algo bien importante. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No la menosprecies.
Y yo quiero pedirte una cosa, y te lo pido en el amor de Dios. Quiero preguntarte si tendrías en tu mente algún momento en donde has dicho, ¿por qué me está pasando esto? Yo solamente quiero preguntarte si alguna vez has hecho conciencia de que Dios te ha disciplinado. Porque de Dios sí podemos recibir disciplina. Y qué interesante palabra, porque se los prometo que hace muchos años me parecía recordar que alguien decía castigo, porque la disciplina que viene de Dios pensamos que es castigo. Y quiero decirles que no utilicé el lenguaje actual porque quería que abordáramos justamente una de las versiones más antiguas, que es la Reina Valera 1960. Y no utiliza la palabra castigo, sino disciplina. Y la disciplina no es. Aleluya. Dios te ha disciplinado en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años. Ahora no vayan a agarrar el lado de la vanidad y digan, ay, no creo que Dios tenga que disciplinarme. Se los prometo. Habrá gente en las iglesias que lleve muchos años y no ha superado la disciplina de Dios. Así es que, uno, la disciplina de Dios no se debe de menospreciar. Lo importante de este renglón es que la disciplina de Dios existe. No te lo dice el Carlos. Si te lo dijera el Carlos, podrías desechar. Pero es algo que no vas a poder borrar de tu vida. Dos, si ya te cayó la disciplina del Señor, no, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No te canses. Habrá gente, te lo dejo como una pregunta retórica de reflexión. Habrá gente que se ha apartado del Evangelio porque desmayó en la reprensión de Él. Es decir, en el tema de la paternidad, hay gente que no ha resistido la paternidad de Dios, que se la quieren llevar suavecita. Dios ejerce paternidad, ejerce disciplina, y la disciplina puede llegar a desmayarnos, a cansarnos, a hundirnos. 6. Porque el Señor a quien ama disciplina y azota. No vayan a decir que no dice su Biblia, porque ahí sí cada quien que se hable con Dios. Y azota a todo el que recibe. Son de los, ¿se acuerdan que habíamos hablado acerca de los versículos difíciles, verdad? Pero si estoy viviendo en justicia, que no estamos en el tiempo de la gracia, sí, y estamos leyendo el Nuevo Testamento.
Pero entrar en la dinámica de la paternidad de Dios es una carrera que se corre con mucha paz. Y no solo es que Dios o los padres tengan que asistirse de toda la paciencia posible. No, es que también los hijos tienen y tenemos que asistirnos de toda la paciencia hacia los padres, así mismo como para Dios. Ya este concepto de paciencia para Dios, hay muchos que quizás no les habían predicado tan claramente, pero les digo una cosa, tú tienes que tener paciencia para Dios. Muchas situaciones en mi vida, cuando las voy sucediendo, cuando van sucediendo, cuando las estoy viviendo, yo digo, Dios, pero ¿por qué? Padre, pues tú sabes que estoy en tu camino y viene esto. Muchas veces he orado en ignorancia, pero yo ya procuro decirle al Padre, Padre, yo ahorita estoy viendo caos, tristeza, amargura, enojo. Perdóname por lo que veo, pero la verdad es lo que veo. Pero perdóname porque yo mientras estoy viendo aquí el caos, yo sé que tú estás ahí en el futuro y tú estás viendo que esto me sirvió para madurar un área de mi vida, para que mi carácter no fuera como lo era hace unos meses, hace unos años, hace algún tiempo. Pero Dios ejerciendo paternidad en mí, me va a meter por caminos de disciplina. Que sí, por caminos de disciplina. Y pongan mucha atención en esto, porque el ejemplo que tomamos era justamente el hexatlón. Todos esos deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, tienen una palabra en común: disciplina. Tienen una dieta que llevan con disciplina. Tienen unos tiempos de ejercicio que llevan con disciplina. Ejercen su deporte estelar o el deporte en donde se desarrollan más con disciplina. Hay un hombre muy conocido por todos nosotros, se llama Michael Phelps, que es un nadador estadounidense que se destacó en hace como, no sé, 8 o 10 años en unas olimpiadas en donde arrasó, él es nadador y arrasó con, no sé, 8 o 10 medallas, era algo brutal Michael Phelps. Pero en uno de los reportajes decía que hacían esta pregunta: ¿dónde pasó la Navidad Michael Phelps? Ah, pues sencillo, en Puebla. Y cuando decía Michael Phelps pasa su Navidad en Puebla, me superinteresó y empiezo a leer la nota del periódico y resulta que este hombre, mientras tú y yo estábamos en la cena de Navidad, de la última Navidad antes de esas Olimpiadas, mientras tú y yo cenábamos pierna, pavo, pollo rostizado, papas horneadas, carnitas, pierna ahumada, lomo, etcétera. Mientras nosotros estábamos viendo los romeritos y todo lo que nos íbamos a comer y a atascar, él estaba en una piscina con un equipo de entrenadores en una de las albercas más frías de Puebla, cumpliendo con la dinámica de su disciplina. Así es que la disciplina la pone un entrenador, pero se convierte en disciplina cuando la instrucción del entrenador es cumplida día tras día, vez tras mucha paciencia y perseverancia. La disciplina no viene de quien no te ama. Cuando la gente no te ama y te pone a hacer algo,
se llama castigo. Cuando la gente no te ama y ejerce su autoridad y ejerce su poder sobre ti, eso se llama castigo. Pero cuando esa persona te ama y te da una instrucción, eso se llama disciplina. En las iglesias, en muchas iglesias, se malentiende la disciplina. Y se malentiende porque muchas veces no se dan el tiempo de ejercer paternidad, de mostrar primero el amor y que a través del amor venga la instrucción para que pueda caer en buena. 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y nos podemos llevar toda la reunión preguntándonos cómo es el azote de Dios. Muy en concreto, el azote de Dios es un golpe. Puede ser en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en lo material, en lo económico. Solo mantengan los ojos abiertos y el espíritu abierto. Los ojos del espíritu muy abiertos. Si me preguntan, ¿Dios azota? Bueno, la Biblia dice que sí. Si en este momento te dijera que no, yo mismo estaría contradiciendo el versículo. La pregunta entonces es, en los últimos meses, en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos años, ¿Dios te ha azotado? ¿Y cómo has respondido al azote? Si fuera el caso de su disciplina. 7. Y viene lo interesante. Si soportáis la disciplina, es decir, si pasas este tiempo de entrenamiento, este tiempo en donde reconoces el error, porque el que ejerce paternidad te va a decir en dónde le estás regando y te va a decir la serie de pasos que tienes que hacer para retornar a un estado de salud, para retornar a la competencia, para retornar a la carrera, para retornar a la oportunidad. Si soportas la disciplina, Dios nos trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cómo sería de cochina, asquerosa y revolcada nuestra vida si Dios no tomara tiempo de disciplina para nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Aquí es cuando de verdad padres e hijos. Yo volteo a ver mi vida y digo, Dios, ¿qué hubiera sido de mi vida sin la disciplina de mí? Pues no estaría aquí. No estaría aquí. Por eso les digo que Dios tiene un plan perfecto. Por increíble que parezca, pero esa familia que tienes es mucho. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo no te quiero predicar un evangelio de bastardos, sino de hijos. Así es que aquí está muy fuerte. Porque quien predicara un evangelio en donde no existe la disciplina de parte o el azote de Dios, está predicando un evangelio de bastardo para bastardo. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Nos parecía eternos, ¿verdad? La disciplina de nuestros padres nos parecía eternos, pero eran pocos días. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios, si en algo está interesado en disciplinarte, para que no pierdas santidad, no pierdas tu estado, no pierdas. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, pues no estamos locos. Nadie nunca en su sano juicio al ser disciplinados nos ponemos contentos. Nunca nadie. Así es que si alguna vez te has sentido enojado con Dios, pues bienvenido al club, bienvenido al club. La Biblia tiene esta reserva de sabiduría en donde dice, pues obvio, ninguno que ha sido sometido a disciplina lo recibe con gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible. Y esta palabra nos encanta, pero el contexto de esta palabra no es tan sencillo ni de leer, ni de predicar, ni de asimilar. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos revela tres cosas: pecado, justicia. Y le pido al Espíritu de Dios que esas tres cosas de este pasaje sea revelado a sus corazones. Termino. Pero después da fruto apacible, fruto de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. Diría Richard, hazle así. Sí, el fruto de la justicia. Es decir, que en justicia, dentro de justicia, está el trato de la paternidad. Sé que ejercer paternidad trae muchos momentos de dolor. Todos quisiéramos vivir momentos de felicidad y de tranquilidad con nuestros hijos o con la gente con quien ejercemos paternidad. Pero a veces no se puede decir. A veces llega el momento que cuando corriges, te van a decir, qué duro eres para mí. Cuando disciplinas, te van a decir, qué duro eres para disciplinar. Pero te aseguro que pocos van a regresar y te van a decir gracias por tu corrección y por tu... Me ha ayudado, me ha sido de bendición. En los propios trabajos, cuando te disciplina tu jefe, en la iglesia, cuando nos han disciplinado. A mí me han disciplinado en mi historia cristiana dentro de una iglesia. Mis padres me han disciplinado. Y en confianza y en amor les digo, Dios me ha disciplinado. Ahora lo veo más claro. Vamos viendo quizás al paso del tiempo detalles de la paternidad de Dios. Y decimos, sí es cierto, Dios.
La paternidad necesita ejercer disciplina. Solo asegúrate que estás dentro de la paternidad y que la guía, la misma guía que Dios ha ejercido sobre ti, tú puedas ejercer con los que a ti te, que sé que no es una tarea fácil. Hombres y mujeres que me oyen, Dios bendiga. Dios te dé largos días y que antes de morir puedas escuchar de la voz de tus hijos, de tu iglesia y de la gente que te rodeó. Gracias, porque tu paternidad y tu disciplina trajeron frutos vacíos. Puedo vivir, comer y trascender mi vida en plenitud de la justicia. Y no justicia de hombre, sino justicia de Dios. Oramos. Papá, gracias por este tiempo. Te pido por los corazones de los que te pido, Padre, dales fuerza y dales una dotación grande y nueva de paciencia. Porque la tarea que les has puesto no es para nada sencilla. La carrera es dura y es larga. Permíteles tener momentos, días de recibir también ellos descanso, reconocimiento, gratitud, bendición por su admirable trabajo. Bendice a todos y a todas aquellos que ejercen. Y también quiero pedirte, Padre, por un grupo en específico. Aquellos que no han volteado a ver que tú has tenido disciplina para tus hijos. Y aquellos que han estado a punto de desmayar por tu vida. Bendícelos en el nombre. Que puedan visualizar que lo que tú das o lo que tú hoy puede ser algo que se recibe sin gozo, pero que al paso de su vida será como la luz de la aurora que va en aumento. Que recuerden, Padre, en el nombre de Jesús, ellos no son bastardos, que son hijos. Y al que tú amas, disciplina y en veces azotas. Y por último, Padre, en el nombre de Jesús, que tu disciplina no nos falte. Que si es el caso, que tu azote no nos falte. Pero tú nunca nos dejes. Que en esta vida nos pueda faltar todo menos tú. Y si en algo no hemos entendido, superado tu disciplina o tu azote,
que tu Espíritu revele esto a nuestro corazón y podamos trascender y cumplir con esta disciplina. Fin de disfrutar en plenitud el fruto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén.